Buenas tardes, señores alumnos. En primer lugar, quiero felicitarlos porque están siguiendo esta maestría debido a que si algo necesita el país es tener políticas públicas eficientes. Y eso implica que el Estado debe planificar en serio. Y es más que eso, que el Estado necesita hacer una profunda reforma del Estado. Y la reforma del Estado empieza con servidores públicos bien capacitados. Espero que ustedes sean parte de esos servidores que necesita nuestro Estado. Les sugiero que sigan con atención el dictado de estas clases. Lean las lecturas obligatorias y en lo posible las adicionales. Agudicen su capacidad analítica y espíritu crítico. Vale decir, no crean todo lo que leen, confronten lo que leen con su propia experiencia y de ahí saquen sus propias conclusiones. Deben utilizar los conceptos de análisis de políticas públicas en la preparación de los dos trabajos que se les solicitan. En primer lugar, ¿cuáles son los contenidos temáticos? ¿Qué son políticas públicas? ¿Qué es planificar políticas públicas? Y la tercera pregunta es, ¿el Estado peruano planifica en serio? Y después vamos a ver algunos conceptos fundamentales de lo que son políticas públicas, en particular señalar que las políticas públicas están condicionadas por aspectos políticos y técnicos. Y por otra parte, como hay influencia de aspectos políticos, estos pueden tener diferencias ideológicas. Y en ocasiones, estas diferencias ideológicas son irreconciliables, lo que a veces provoca pues impases en el aparato público. El segundo concepto que quisiera darles es que, y esto supongo que también responde a una experiencia de cada uno de ustedes, es que existe una escasa coordinación entre las políticas macroeconómicas, las políticas sectoriales y las políticas territoriales. Ahora, ¿qué es evaluar políticas públicas? En términos genéricos, evaluar es la medición sistemática y continua en el tiempo de los resultados obtenidos y su comparación con los resultados planeados. La evaluación tiene dos grandes aspectos, ex ante y ex post. La evaluación ex ante define la alternativa a elegir y no se enfoca en los detalles, se hace a nivel central. Un solo ejemplo, el tema de las pensiones. Entonces, ahí hay dos grandes alternativas. O las pensiones las otorga exclusivamente el Estado o el sector público, o una segunda alternativa es que las otorgue el sector privado. Bueno, la evaluación ex ante implica optar por una de esas alternativas. La evaluación ex post, por el contrario, se enfoca en los programas a través de las diversas agencias del gobierno. Mientras que la ex ante tiene mucho contenido político, la ex post tiene mucho contenido técnico. Por otra parte, quisiera enfatizar que desde el año 2008 estamos transitando de lo que se llama la gestión burocrática tradicional a la gestión por resultados. La gestión burocrática es aquella que enfatiza los procedimientos
de contratación de los recursos, contratación de personal, contratación de bienes y servicios en general. Mientras que la gestión por resultados enfatiza qué conseguimos con esos insumos. O sea, no interesa tanto los procedimientos que hemos utilizado, si nos hemos ajustado a las normas o no. Lo que interesa es qué resultados hemos obtenido. Para poder transitar de este tipo de gestión burocrática a una gestión por resultados, se requiere establecer objetivos, metas e indicadores para medir los resultados. Esto, que es fácil de enunciar, es difícil de implementar porque requiere personal bien calificado, vale decir, personal reclutado con criterios meritocráticos y permanentemente capacitado. Ahora, ¿qué son indicadores de desempeño? Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuán bien se logran los objetivos de un programa, un proyecto o una institución. Son unidades de medida que permiten el seguimiento y evaluación periódica de las variables clave de una organización. Digamos, hay un proyecto de carreteras. Entonces, el indicador de desempeño es la cantidad de kilómetros construidos y pavimentados. Los indicadores de desempeño permiten comparar o se definen pues con referentes internos, o también cuando no hay referentes internos se recurre a referentes externos. El otro tema que vamos a abordar en este curso es un modelo específico de evaluación que se denomina el Poverty Impact Analysis, que en castellano quiere decir el análisis del impacto de la pobreza. Y este modelo de evaluación se conoce como el PIA, que viene pues de las siglas del nombre en inglés. El PIA es el análisis ex ante del impacto en la pobreza de intervenciones del sector público. Por ejemplo, cuando en el país se introdujo el programa Juntos, primero se buscó de referencia la experiencia en México y en Brasil. Y en segundo lugar, se analizaron varias alternativas y se optó por lo que se llama las transferencias de dinero no condicionadas, y que entre nosotros es el programa Juntos. Informa sobre las consecuencias deseadas y no deseadas que se esperan. El PIA también puede usarse para el seguimiento y análisis ex post de las intervenciones. De hecho, se utiliza. Es una metodología estandarizada, recomendada por los organismos multilaterales, porque hasta hace algunos años cada organismo multilateral tenía su propio modelo, entonces generaba problemas en la administración. Y poco a poco se pusieron de acuerdo y este acuerdo se ha concretado en este modelo de evaluación de políticas que se llama el PIA. El otro tema que vamos a abordar es el que se refiere a lo que podríamos llamar genéricamente la sociedad informática. La sociedad informática es introducir en el país la tecnología de informaciones y comunicaciones. Bueno, esto se inicia con la ley 29178, con la LOPE o Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que recoge entre sus principios el servicio a los ciudadanos con actividades eficientes y eficaces.
con inclusión, con equidad, con participación y con transparencia. Entonces, fíjense, plantea servicios públicos que deben ser eficientes y eficaces, que deben ser inclusivos, o sea, proporcionarlos a toda la población. Eso implica también darlos con equidad, o sea, a toda la población con la misma calidad de servicios. Participación, es decir, promover que la sociedad organizada participe en la formulación y en la evaluación de las políticas públicas. Y transparencia, que significa información abierta, nada de secretos, evitar los Wikileaks o los Cornejolics, como quieran llamarlos. Transparencia para dar cuenta a la población de lo que el sector público está haciendo. Y a tal efecto se propone utilizar la tecnología de información y comunicaciones, que en el hablar familiar llamamos TIC, para procesar la información que recopila el Estado. ¿Cuán importantes son las TIC? Bueno, transforman las relaciones de las personas entre sí. Tan es así que todo el tiempo andamos con nuestros celulares y conversamos con nuestros amigos a través de Facebook o mediante el Twitter. Ha transformado las relaciones de las personas entre sí y de las personas con las organizaciones. Inclusive cambia la modalidad del trabajo, porque ya no se necesita ir al lugar del trabajo, se puede trabajar, cada uno puede trabajar en su hogar y enviar los resultados de su trabajo a la oficina principal vía internet. Entonces, hay un cambio fundamental de la relación de los trabajadores con sus empleadores. Facilita el acceso a los servicios del Estado. Promueve la sinergia entre las entidades públicas. Dota de transparencia a la gestión pública. Facilita el intercambio de información entre el Estado y el sector privado. La TIC facilita que la información del Estado se consolide, analice y presente oportunamente para la toma de decisiones. Se busca homogeneizar los medios electrónicos que las diversas dependencias del Estado están desarrollando. Ahora, ¿quién es el órgano central de esta política de tecnología de información y comunicaciones? La ONGI, o sea, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Finalmente vamos a ver el ciclo de las políticas públicas. Vamos a analizar, en realidad, algunas políticas públicas en el Perú en el periodo 1950-2013. Y lo primero que detectamos es que el ciclo económico internacional influye enormemente en las políticas públicas en el país. Esto estamos viéndolo últimamente. El precio del cobre empieza a bajar a finales del 2002. El 2003 ya la economía crece a menor tasa. El gobierno no toma medidas adecuadas para contrarrestar esto. Y el 2014, en lugar de crecer al 7%, vamos a crecer con las justas al 4%. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el entorno internacional, vale decir, el precio de los minerales, básicamente el precio del cobre, ha bajado. Entonces, cuando el ciclo externo es favorable, el país crece cualquiera que sean las políticas internas. Esto lo vamos a comprobar cuando examinemos el periodo 1950-1975, periodo en el cual
los precios internacionales fueron muy favorables para nuestras exportaciones. Y en ese periodo han habido gobiernos que han aplicado políticas totalmente distintas. Sin embargo, hemos tenido éxito. Cuando el ciclo internacional es desfavorable, generalmente las políticas internas son inadecuadas. Es decir, en lugar de contrarrestar ese ciclo desfavorable, más bien agravan la situación. Eso vamos a observarlo en el periodo de crisis que hemos tenido desde 1976 hasta 1992. Pero del 93 al 2003, si bien continuó el ciclo desfavorable, las políticas internas fueron adecuadas. Fueron las únicas que podíamos implementar para contrarrestar esa crisis. Y entonces se logró estabilizar la economía. Finalmente vamos a ver el periodo del 2004 al 2013, en que tenemos un ciclo favorable y políticas internas adecuadas, aunque en los últimos 2 años no han sido tan adecuadas, pero en general hay políticas internas adecuadas. Acá también vamos a señalar que han habido 2 grandes paradigmas en los últimos 50 años. El paradigma que se llama de industrialización por sustitución de importaciones, el ISI, que predominó de 1950 a 1975. Este panorama continuó de 1976 a 1992. O sea, miren, del 50 al 75, con un entorno favorable, hubo resultados adecuados o resultados exitosos. Cuando cambia el entorno internacional, no se modifica el paradigma y entonces del 76 al 92, entonces atravesamos una crisis. Esta crisis sentó las bases para cambiar de paradigma. Y entonces desde el 93, inicios del 93, hasta la fecha, estamos embarcados en lo que se llama el paradigma neoliberal. Ya después les explicaré en qué consiste cada uno de estos paradigmas. Y finalmente vamos a tratar los problemas estructurales pendientes. Hay 4 problemas estructurales. En primer lugar, un escaso desarrollo del capital humano, que se traduce pues en una educación bastante generalizada, pero de muy mala calidad, en todavía elevados niveles de desnutrición infantil y en aún una elevada presencia de pobreza, sobre todo en las áreas rurales. El otro problema fundamental que tenemos es el de los desequilibrios territoriales, que se expresan en el crecimiento enorme del área Lima metropolitana, Lima y Callao, que representan algo más del 50% del Producto Bruto Interno, el 30% de la población. Lima ya está llegando a los 10 millones de habitantes, y la segunda ciudad, Arequipa y Trujillo, que se pelean cuál va a ser la segunda, no llegan al 1.000.000 de habitantes. Es una diferencia de 10 a 1. Entonces hay un gran desequilibrio territorial que debemos corregir. Un tercer problema central es la limitada diversificación productiva. Es decir, muy concentrados en la exportación de minerales sin mucho valor agregado, por eso es que el gobierno ha puesto en marcha el plan de diversificación productiva que apunta pues a promover la industrialización del país. Y finalmente, para resolver estos 3 problemas se requiere un aparato estatal eficiente, con estructura moderna, pero resulta que tenemos un aparato estatal ineficiente, pobre,
porque no tiene dinero para poder dar servicios a toda la población, y con elevados niveles de corrupción, lo que estamos viendo últimamente en varios gobiernos regionales y locales. Entonces, se ha transformado en un problema la calidad del aparato estatal, por tanto, se requiere una profunda reforma del Estado. Y finalmente, les quisiera señalar lo siguiente. A la luz de las exposiciones y el material de lectura, los alumnos deben presentar 2 trabajos, analizando críticamente las políticas públicas en sus centros laborales. O sea, hagan un trabajo aplicativo, apliquen los conocimientos que van a adquirir en este curso en el análisis de las políticas públicas de las dependencias donde trabajan. Les agradezco mucho su atención. Ya está.